Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Gutiérrez Bosques, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos de todo lo referente a la asignatura de Derecho a la Información. Esta semana, además de las clases tomadas de la asignatura, tuvimos la oportunidad de revisar y analizar el libro del doctor Román Sánchez Zamora, quien nos imparte la asignatura. Y bueno, su libro se llama Mejores Prácticas de Transparencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos para Todas y Todos. Es un libro que me pareció muy práctico y comprensible y bueno, nos lleva de la mano de lo que nos ha enseñado el profesor en clase. Lo refuerza y lo deja aún más claro. Al ser un libro en esencia pensado y escrito para la población infantil, se encuentra amigable para entender sin dejar de ser completo e informativo. Dentro del libro se puede encontrar repetidas veces la palabra libertad, la palabra igualdad y la palabra justicia. Podemos decir que los derechos humanos están pensados en las revoluciones sociales. Por tanto, en lo que éstas exigían, se centran en resolver problemas que sembraron caos e injusticia. Sin embargo, en la actualidad, pese a los civilizados, cultos que nos podemos llegar a considerar como sociedad, se viven las injusticias, la discriminación y la opresión latente. Pues el capitalismo, la religión, la familia, costumbres y demás prácticas de la comunidad fomentan, así como aprueban diversas acciones que atentan contra los derechos humanos. En este caso tenemos a Romina el Ciudadano, que es un personaje social que nos muestra los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me gustaría puntualizar que Romín no tiene una figura particular porque Romín es un sujeto que nos representa a todos. Romín podría ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, siempre actuando en pro de la sociedad y para que ésta misma conozca todas sus garantías y las haga valer. Comenzando con los artículos, el primer artículo nos habla sobre la libertad, igualdad en dignidad y derechos con los que nacemos todos entre sí. Sin duda alguna estoy de acuerdo con lo que se escribe en el libro respecto al compromiso que debe existir para hacer valer la libertad, además de protegerla. Se nos debe informar desde muy pequeños el derecho que tenemos, pero sobre todo hacernos comprender que así como vale en nosotros mismos, vale de la misma manera en cualquier otra persona. Respecto al artículo 2, nos habla de la validación de derechos y libertades garantizadas sin excepción. Una clara reforma contra la discriminación sin importar el tipo. Una garantía que apela a favor de la tolerancia y la inclusión. Dos palabras y sobre todo acciones que difícilmente se llevan a cabo hoy en día. El ejemplo más claro en nuestro país se da al creer que no existe el racismo tan claro como en otras naciones del mundo. Sin embargo, se le niega el servicio a una persona vestida de forma diferente, no se escuchan las peticiones de los pueblos indígenas, nos burlamos de la vestimenta de los mismos y los llamamos despectivamente indios. Debemos educarnos nosotros y sobre todo a los más pequeños para que crezcan en un ambiente sano, proclamando la tolerancia, pero sobre todo validando esta garantía para ellos y para todos. El artículo 3 garantiza la vida, así como la seguridad y la libertad total de la misma, mientras que el cuarto proclama que nadie puede estar sometido a la esclavitud, el quinto la dignidad física y moral, pues las torturas, actos denigrantes y tratos crueles están prohibidos. Como podemos ver, se protege la vida en todas sus formas, se aprecia que se busca que el ser humano viva plena, feliz y seguro. La institución encargada de asegurar que esto suceda es el Estado. Sin embargo, somos individuos clave para lograr valer nuestras garantías. Si no nos importan a nosotros mismos y tampoco las respetamos, el Estado puede hacer poco por nosotros. Si de reconocimiento como personas y personas jurídicas hablamos, nos referimos al artículo 6. Un punto muy importante, pues el ser reconocido como persona y a su vez como persona jurídica te garantiza una identidad, así como la practicidad de ejercer tus necesidades y deseos ante el Estado y ante otras personas de manera más efectiva. De la mano del artículo 6 tenemos el 7, que garantiza la igualdad en el marco de la ley, un punto muy importante hoy en día, pues considero que se viven muchas injusticias bajo este marco, y ni el Estado ni las personas se preocupan por los individuos afectados.
incluso cuando el artículo 8 habla sobre la protección efectiva en un tribunal y el 9 de que nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni arrestado. Es triste que aun cuando el artículo 10 dictamina la imparcialidad de un tribunal, en algunos casos, se sometan a corrupción o negligencia, quitando injustamente las garantías de algún inocente. De manera general, con lo anterior, podemos apreciar que del artículo 6 al 11 se habla sobre justicia y jurisdicción. Quiero puntualizar que esto no solo habla en nuestro país, recordemos que son garantías universales, se deben de hacer válidas en cualquier nación. El artículo 12 ataca la difamación. El artículo 13 manifiesta la libertad de elegir dónde vivir, es decir, transitar libremente entre estados e incluso entre naciones mientras se respeten las leyes particulares de estas naciones. ¿A qué me refiero? Sabemos que se necesita tener, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, una visa. No puedes ingresar a un país sin ese permiso para ingresar a. Sin embargo, tu país del que eres originario no puede negarte la salida. Y es que me parece interesante que aun con esto, algunos países pues sigan poniendo restricciones a sus ciudadanos, como es el caso de Israel, donde sus ciudadanos solo pueden salir del país si ofrecen servicio militar al menos 2 años. En mi experiencia con estas personas, bueno, a estos jóvenes no les parece, pero no tienen otra opción, por lo cual la mayoría de jóvenes ingresa a la universidad después de los 21 años o en su caso ya no estudia para poder tener la oportunidad de salir de su país y conocer el extranjero. El artículo 14 habla sobre el asilo en el extranjero en caso de persecución. El artículo 15 habla sobre el derecho a la nacionalidad y a cambiar de la misma si así se desea. El 16 habla sobre el matrimonio y el derecho a fundar una familia sin discriminación alguna. Siendo este un derecho universal, me parece indignante que se le prohíba a las parejas homosexuales tanto casarse como adoptar. Si se dictamina que no debe existir discriminación, ¿por qué aún se les niega este derecho? Hay que aclarar que este derecho se les niega por el simple hecho de ser homosexuales. No, en muchos casos ni siquiera se realizan las pruebas pertinentes para, en el caso de la adopción, comprobar o garantizar el bienestar del niño. Simplemente porque atenta contra lo que algunas personas consideran normal, se les niega. El artículo 17 habla sobre el derecho a la propiedad en todas sus formas y el 18 del derecho al libre pensamiento, libre religión, libre, pues en general libre forma de pensar. Ahora llegamos a un punto muy importante y es que el artículo en el que quiero centrarme ahora es el artículo 19, el cual, cito textualmente, dice lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Podemos notar que es el artículo en el cual se basa nuestra asignatura. Y bueno, creo que no ha sido respetado desde su creación. A la población se le censura por querer muchas veces expresar la realidad, por querer que los demás se enteren de las situaciones muchas veces denigrantes que se viven en sus países, en sus ciudades, en sus casos particulares. Como vimos en nuestro país, es bien sabido que los periodistas corren riesgo. Hay personas que atentan contra la vida de periodistas solo porque ellos quieren hacer valer este derecho, quieren informar a la sociedad sobre lo que ésta debería de saber. Información sobre presidentes, información sobre narcotráfico y demás temas que nos deben de ser pertinentes a todos. Podemos regresar a la clase, podemos regresar al ejercicio que realizamos en la plataforma de transparencia. No recibimos respuestas, en algunos casos respuestas inconclusas, respuestas confusas, respuestas redundantes, respuestas nulas a preguntas tan simples como el querer saber el grado de preparación de nuestros gobernantes. Algo que se debería considerar información pública. No pedimos saber qué leche ocupa el gobernador.
no pedimos saber cuántas novias ha tenido el gobernador, porque esa es información personal y el gobernador tiene derecho a guardarla, tiene derecho a que nadie la sepa si él no lo desea. Sin embargo, bueno, es un claro ejemplo de cómo se suprime la información en México. Ah, muchas veces nosotros como jóvenes eh, queremos expresarnos, queremos decir las cosas como las vemos y se nos suprime por el hecho de ser jóvenes, minimizando nuestras palabras y creo que afortunadamente o desgraciadamente hemos encontrado refugio en una comunidad virtual donde difundir, perdón, tu información es tan rápido, es tan efectivo y en ocasiones peligroso. Pues como hemos visto en clase, tenemos mucha información valiosa en ese tipo de plataformas. Nuestro nombre, fotos, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, entre otras cosas. Eh, Igual corremos el riesgo de que alguna persona robe información de más, de que a nuestra información se le dé un mal uso, pero eso hasta la fecha no nos ha limitado para seguirnos expresando en esas plataformas, ya que, pues sinceramente creo que los jóvenes y la población en general no está informada de lo que está haciendo completamente, no está al tanto de la información que está brindando, simplemente comenta, 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 comenta y bueno, después cuando surgen los problemas, no saben qué hacer, no, no están informados. Y creo, al menos en mi caso, que sin esta clase a mí me hubiera costado mucho darme cuenta de todos los errores como ciudadana que estoy cometiendo y cómo puedo enmendar esos errores para garantizar un entorno sano tanto para mí como para cualquier otro ciudadano, para hacer valer las garantías que nos otorga el Estado y sobre todo para difundirlas, porque no creo que todas las personas tengan la oportunidad de tener una clase como esta, aunque deberían. Incluso cuando el Estado nos ha intentado proporcionar información de este tipo, muchas veces nosotros nos hemos negado, considerándola aburrida o innecesaria información de ese tipo. Entonces, debemos de ser más atentos y cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos. Pues aunque tenemos libertad de expresión, recordemos que no somos las únicas personas con garantías y no podemos transgreder las garantías de otras personas. Quiero añadir también que se sabe que el Estado debería garantizarnos esta libre expresión. Sin embargo, me entristece y me frustra un poco saber que el propio Estado no se interesa ni hace lo suficiente para hacer justicia por los periodistas fallecidos ni por protegerlos. Entonces, considero que el Estado sí está fallando en este aspecto y no solo en este, también en otros, pero bueno, hablando particularmente de esto, creo que no existen suficientes reformas ni se ha educado lo suficiente para que, bueno, se proteja la vida de los periodistas y la libertad de información. Es claro que cuando de información se trata, si bueno, un alto funcionario se va a ver afectado, si alguna otra persona con poder se va a ver afectada, esa información busca ser apagada y omitida, pero es una forma de suprimirnos de lo que deberíamos de saber. Entonces, considero que nos hace falta un poco más de educación al respecto y sobre todo de exigir al Estado que se haga valer esta garantía. El artículo 20 nos habla de que las personas tienen el derecho a reunirse y a asociarse de forma pacífica. ¿A qué se refiere esto? A algún tipo de, pues como bien lo dice, asociación
que vele por algún derecho, que proteja a un grupo de personas, siempre y cuando esto sea pacífico y nunca alguien sea obligado a pertenecer a dicha asociación. Me parece sumamente interesante esto porque, bueno, actualmente existen asociaciones de muchos tipos. La que puedo comentar ahora es Black Lives Matter, la cual es una asociación que vela por los derechos de las personas negras en Estados Unidos y siempre se han manifestado pacíficamente. Sin embargo, el gobierno ha tomado actitudes de represalias con ellos de forma violenta, lo cual, siendo un derecho universal, creo que están transgrediendo el derecho que ellos tienen de manifestarse de forma pacífica y sobre todo de formar un grupo el cual apoya a dicho sector de la población. El artículo 21 habla sobre el derecho a participar en el gobierno, y directa o indirectamente, es decir, el derecho a la democracia en condiciones de igualdad, es decir, que se haga valer la voluntad del pueblo en cuanto a la autoridad del poder público. Se deben ejercer elecciones auténticas. Me parece algo muy importante porque se habla mucho de corrupción en nuestro país. Se habla de que en realidad parece impactante cómo seleccionamos un gobernante y termina ganando otro. Entonces, creo que se necesita más educación sobre democracia, incluso desde que somos niños, nunca se es demasiado joven y sobre todo cuando se tiene material como el que estamos trabajando ahora, un material amigable que permite la fácil comprensión de dichos artículos. El artículo 22 nos habla de el derecho a la seguridad social, mientras que el artículo 23 nos habla del derecho al trabajo y la libre elección del mismo, siempre en condiciones equitativas, igualitarias y satisfactorias, asimismo como la protección contra el desempleo. Es importante que conozcamos esto porque al momento de presentarnos a la vida laboral, muchas veces algunas personas se encuentran con problemas como el hecho de que les quieran pagar menos por ser mujeres o por ser hombres, por ser negros, por ser asiáticos, incluso cuando realizan el mismo trabajo a comparación de cualquier otra persona. Esto es parte de nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de la misma manera que lo hace la persona que no está siendo discriminada, por lo cual merecemos mismo trato, mismas oportunidades y misma remuneración. Es algo justo y hace valer derechos de los que veníamos hablando antes. Entonces, es importante que conozcamos el artículo 23 para hacer valer nuestras garantías en un sector más común y más centrado, más de forma más particular. De la mano de este artículo llega el artículo 24 que habla del derecho al descanso y es que en algunas ocasiones, incluso cuando nos podemos considerar una sociedad moderna en la que ya no existe la esclavitud, que como vimos existe un artículo para ello, se hacen prácticas laborales muy extensas, la cual perjudica directamente a los empleados. Recordemos que al final somos seres humanos y necesitamos descansar, tiempo libre. Tal vez no físicamente, físicamente podríamos estar bien, pero existe el agotamiento mental, el agotamiento emocional y se debe salvaguardar la integridad emocional y física de las personas, como vimos en artículos anteriores, por lo cual es importante saber que tenemos el derecho a descansar y a gozar de nuestro tiempo libre como nos plazca, así como vacaciones periódicas pagadas. El artículo 25 nos habla de la dignidad en nuestra vida, no como, no tanto como personas, sino como familia, que se asegure la familia, la salud y el bienestar, alimentación, la vivienda, asistencia médica, servicios sociales, todo lo necesario para que las personas en cuestión se desarrollen en un ambiente sano y propicio para su felicidad, salud y éxito de manera general. De la misma manera, se debe considerar que la maternidad y la infancia necesitan espacios especiales porque tienen necesidades especiales.
No puedes tratar de la misma manera a un niño y a un adulto. No puedes ignorar que una madre necesita atender necesidades particulares, por lo cual el gobierno deben de considerar esto y tener departamentos que muchas veces existen, pero nosotros no sabemos de la existencia porque no nos hemos visto tal vez en la necesidad ni en el interés de buscar todo lo que nos ofrece el gobierno por el simple hecho de ser ciudadanos. Muchas veces el error no es del gobierno, sino nuestro, por vivir cegados y creer que la información va a llegar mágicamente a nuestras manos, a nuestras mentes. Tenemos que ser un poco más amigables, un poco más abiertos y mantener el interés en nuestra sociedad, porque al final son beneficios para nosotros. Tenemos derecho a la educación, según el artículo 26. Y creo que este derecho es uno de los más importantes. Educación gratuita, elemental y fundamental, que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, propicie la personalidad humana y al mismo tiempo que se pueda escoger el tipo de educación. Hablábamos también de que la educación debe ser laica, no debe ser preferencial, debe ser generalizada y para todos. Pues al final la educación es lo que salva vidas en ocasiones, salva nuestra sociedad. Personas educadas son personas que contribuyen más, que personas que buscan el bienestar común y sobre todo lo general. Creo que de este artículo está ligado el 27, pues toda persona tiene derecho a formar libremente parte de la cultura de la comunidad, de las artes y participar en el proceso científico también. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. La cultura es una parte fundamental como sociedad, como seres humanos. Es algo que sana, que genera, que crece, que crea historia. Entonces, se debe de garantizar la participación de todos. Todos nos expresamos por medio del arte, de la cultura, de la ciencia y, como decía en el artículo 19, tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. El artículo 28 habla sobre derechos que se establezca un orden social e internacional en los que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. Y bueno, son las instituciones como tal, la ONU y demás, que se encargan de garantizar y de que se divulguen estos derechos. El artículo 19 habla que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad y pues solo esta persona los puede desarrollar. Y como mencionaba anteriormente, esta persona tiene derecho a que se hagan valer sus garantías siempre y cuando se respeten las limitaciones establecidas por la ley y no transgreda las garantías de otras personas. Estos derechos y libertades en ningún caso son ejercidos en oposición a los propósitos y principales principios de las Naciones Unidas. Como decía, tenemos que participar en la comunidad, debemos de ser personas conscientes, pero sobre todo tolerantes y coherentes. Si queremos derechos y garantías para nosotros mismos, tenemos que encargarnos de respetar, tolerar y hacer valer los derechos de las demás personas. Finalmente, el artículo 30 dice que la declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Estos derechos son una ley universal que está diseñada, pensada y creada para las necesidades que desarrollamos como individuos y como sociedad según el proceso sociohistórico que hemos vivido. Esclavitud, revoluciones y demás cosas. Así que, bueno, es bueno que conozcamos este tipo de documentos, pero sobre todo que nos interesen. Y bueno, como pudimos ver, es una declaración breve, sin embargo, se presta para hablar de ella durante bastantes horas. No que considero que me haya excedido ahora, pero pues sí,
podría desarrollarme más en este ámbito. Esto se complementa perfectamente con lo que hemos visto en las clases. Las clases me han servido bastante y bueno, espero seguir aprendiendo, seguir compartiendo toda esta información, seguir escuchando y viendo a Romín para reforzar lo que aprendo y sobre todo aplicar esto. Me siento una persona más segura para compartir esto con las personas cercanas a mí y las que no lo son, para hacer valer mis garantías y sobre todo para generar un cambio positivo en la sociedad con base en todo lo que estamos viendo. Sin más que decir, nos vemos en otro episodio. Gracias.